Quisiera presentar algunos de los libros que hemos escrito sobre las temáticas que abordamos en este programa. Y el primero de ellos, sin lugar a dudas, es el Manual de Almohada, un libro que estamos convencidos que le puede cambiar de manera radical la forma de vivir y experimentar la sexualidad. Es un libro que está diseñado para estar en el cuarto marital. Siempre decimos que debajo de la cama, debajo de la almohada, debajo del catre o debajo del colchón, porque su hábitat es el lecho del amor. De igual manera, el Manual de Almohada Rojo, que es un libro dedicado al sexo oral. Imagínense qué lujuria, todo lo que se puede aprender con estos libros. También hemos escrito sobre temas muy importantes para la familia. Tenemos libros que tratan sobre el virus del papiloma, las enfermedades venéreas, las enfermedades del seno. Estamos hablando también de libros sobre el SIDA y la eyaculación precoz y las cirugías que las mujeres tienen que enfrentar, como las cesáreas y las histerectomías. Estos libros usted los puede conseguir marcando el 8310-3001. También lo encuentra en la librería Lehmann, librería Internacional, librería Universal, y además tenemos 80 puestos en todo el territorio nacional para que usted los consiga. Vamos con la frase sexual de la semana. No creo que pudiera vivir esta vida sin estas pastillas. Hugh Hefner. El amor es asunto de los hombres, no de los cobardes. Los amantes cobardes no. Esta frase me encanta. Me encanta por un lado porque la dijo sencillamente quien fundó la revista Playboy, pero además porque nos recuerda que estamos de fiesta. Y eso es algo que vamos a insistir a lo largo de este programa, porque antes no sabíamos nada o casi nada sobre la impotencia. Es más, decíamos que era psicológico, decíamos que era mental, decíamos que era un complejo o que era un trauma. Decíamos tantas tonterías, pero de un momento a otro todo cambió. Fue casi súbito. Para los hombres de ciencia fue una sorpresa el observar que el panorama de lo que era la impotencia cambió de manera radical. Por eso vamos a repasar primero brevemente la erección para así explicar lo que es una impotencia. Veámoslo. Veamos acá cómo es el fenómeno de la erección. Recordemos que el pene está flácido para ejercer la función de orinar. La micción, que es una de las funciones del pene, requiere que el pene no esté aumentado de tamaño ni esté rígido. Y vamos observando, como lo hemos repasado, el fenómeno de la erección. El pene se va haciendo más grande y se va parando. Por eso decimos pararse a la erección, hasta que se ostenta esta gran erección con un pene caliente que señala hacia las 11 y que apunta hacia arriba. Hablamos precisamente de impotencia justo en el momento en que esas características están ausentes. Cuando ya esas características se van minando, es casi cierto que estamos ante un problema de erección, que va a ir progresando, que puede ir en aumento, pero que ya nos debe sorprender. Veámoslo. Aquí podemos ver cómo todos estos estadios, si la máxima erección que tiene un varón se quedó a medio camino, se quedó a media asta, dice el varón, ya sea que la erección apunte hacia abajo, ya sea que se quede a medio camino o que apunte transversalmente, y que sea una erección débil, endeble, que no tiene esa firmeza, es momento de consultar. No importa que usted pueda tener relaciones sexuales, no importa que todavía se la juegue. Si ya esa erección no es como antes solía ser, no cabe duda que es momento de consultar. Y eso es importante, porque tenemos que recordar además qué es lo que provoca la impotencia. ¿Qué es el factor que hay de fondo? ¿Por qué es que hoy sabemos tanto? ¿Por qué es que hoy estamos de fiesta? Bueno, estamos de fiesta porque averiguamos qué es lo que está produciendo la impotencia. Sabemos que en primer término, el estilo de vida, repasémoslo, las dietas llenas de grasa, el sobrepeso y cuando nos volvemos panzones. Vea usted esta imagen que está en la pantalla. Cuando ya la cintura nos mide más de 98 centímetros, es cuestión de tiempo para tener problemas sexuales. Además, recordemos que todo ese estilo de vida se va a manifestar con el tiempo con enfermedades. Enfermedades que también producen impotencia.
la presión alta, la diabetes y ciertas enfermedades del hígado que son nuevas. La gente casi no las conoce. Se llama NASH, pero también se le dice el hígado graso. Cuando la grasa invade el hígado, suele afectar la erección. Vean qué interesante. Ya sabemos entonces algunos de esos factores. También sabemos que hay algunos problemas hormonales. Por eso hay que saber de lo que se padece en la familia. Hay familias donde padecen de la tiroides. Hoy sabemos que puede dañar la esfera sexual. Pero hay dos entidades que me interesan que también son sorprendentes. Una de ellas es algo que se llama galactorrea. Como se llama tan raro, digamos que es cuando sale leche o aumenta el pecho del hombre. Sí, leche por la tetilla del varón, no me estoy equivocando. Cuando el pecho aumenta de tamaño, eso puede provocar pérdida en el deseo y problemas de la erección. Y interesa además, me interesa de sobremanera hablar de la testosterona. No sé quién, no sabemos muy bien cómo, pero a nivel popular se cree que la impotencia es porque falta la hormona sexual, la testosterona, y la gente se inyecta, se automedica, de ninguna manera. Es más, déjenme decirle que es una de las causas menos frecuentes, es de las causas que menos vemos cuando hay una impotencia. E inyectarse esa sustancia puede tener nefastas condiciones. Así que la testosterona vayamos deshaciendo, vayamos eliminando, destruyendo ese mito que existe. Pero también sabemos que hay medicamentos que pueden provocar impotencia. ¿Cuáles? Casi siempre aquellos que se toman por mucho tiempo. Por eso cuando usted toma pastillas para la úlcera, pastillas para la presión o probablemente algún psicotrópico, esos medicamentos que requieren una receta especial y tiene mucho tiempo de tomarlas, si ve que hay un problema sexual, coméntelo con el médico. Eso sí, no se le vaya a ocurrir suspenderlo. No, de ninguna manera. No, se consulta con el médico y el médico probablemente, una vez que lo estudie, va a decidir si realmente procede el cambio. Pero también hay que hablar de las cirugías, porque tenemos buenas noticias. Hay cirugías como la cirugía del cáncer de próstata y algunas cirugías que hacemos en el recto, como hay cáncer de recto o cánceres en esa zona, que definitivamente en un alto porcentaje provoca impotencia. Pero también déjeme decirle, hoy podemos devolverle las erecciones a buena parte de esos pacientes, de manera que es cuestión de consultar. También me gustaría hablar de los deportes, va a llamar mucho la atención, porque siempre decimos que hay que hacer mucho ejercicio, pero particularmente con el ciclismo hay que tener cierto cuidado, también con andar mucho a caballo. Esos dos deportes se relacionan con cierto grado de daño en la erección. Pero hay un deporte más peligroso, y usted no me lo va a creer, que es alzar pesas. Es decir, ¿cómo alzar pesas? No, es que no es alzar pesas. Es que hay gente que cuando va a los gimnasios, para hacer más músculo, se inyecta sustancias prohibidas, que se llaman anabólicos. Lo que hablan a nivel mundial del doping, eso daña la erección. Es más, seca los testículos, los deja prácticamente sin producción y de inmediato la erección va a manifestarse en ese medicamento que usamos con una impotencia. Por eso, nunca en un gimnasio se vaya a aplicar ningún medicamento, aunque le digan que es muy bueno. ¿Y qué decir de los enemigos de este programa? Porque nosotros tenemos enemigos. Desde luego, el tabaco, el licor y las drogas. Lo que sea enemigo de la vida es enemigo de la sexualidad. Lo que sea enemigo de la familia es enemigo de este programa. Desde luego, hay que saber que el tabaco daña y daña mucho la erección. ¿Qué decir el licor y qué decir las drogas mayores? Pero hay dos comentarios que me interesan. El verdadero problema de la impotencia es que no aparece de manera súbita, salvo pues cuando hay un accidente o una tragedia, sino que normalmente se va presentando de manera gradual. Voy cosechando fallas, probablemente de 10 relaciones fallo una vez, luego como que de 10 voy fallando 2, que cuando estoy muy cansado, que cuando... Y conforme pasa el tiempo, como que la persona se va acostumbrando a esa falla. Y eso es lo terrible, porque hoy en Costa Rica nos está consultando la gente de manera tardía, de manera que ya tiene mucho tiempo de estar con un problema de impotencia, pero que creía que era simplemente preocupación o cualquier otra cosa, y no sabía que habían estas enfermedades de fondo, que estaba chineando una enfermedad y que eso le estaba dañando la respuesta sexual. Pero continuemos con este tema, continuémoslo con el sexo alerta que nos presenta la licenciada Alejandra Montiel. Alejandra.
Mucho se ha hablado de cuáles son los potenciales efectos secundarios que tienen los tratamientos para la impotencia. ¿Qué hay de cierto en esto? Vamos a verlo. ¿Cuáles son los efectos secundarios de los tratamientos para la impotencia? Dolor de cabeza, enrojecimiento facial, secreción y congestión nasal, dolor de músculos y visión azulada o dificultad visual. Si usted presenta alguna de estas manifestaciones, debe consultarlo con su médico. Razones de sobra para un sexo alerta. Sí, de ahí surgen los sustos que se lleva la gente que se automedica, porque lo fundamental es explicarle al paciente que eso se le puede presentar y que en el momento en que se le presente, llame. Esto es crucial y alguna gente dice, ¿y si se me presenta un efecto secundario, podré en un futuro utilizarlo? Bueno, afortunadamente los estudios mencionan que estos efectos van a ir disminuyendo conforme se prolonga el tratamiento y que además tenemos ciertos medicamentos coadyuvantes que van a minorar los síntomas, que van a hacer que sean menos molestos. Pero déjeme decirle un dato que es todavía más importante. Menos de 1 de cada 10 pacientes va a presentar estas molestias, porque todos estos tratamientos para la impotencia, llámese Viagra, llámese nuestro Sildenafil Genfar, estamos hablando que son sumamente efectivos y sumamente seguros. Momento de las interrogantes en este mundo sexual. Veamos. ¿Problemas de impotencia? Es probable que el médico le recete Sildenafil. Permítame recomendarle Sildenafil Genfar, del laboratorio número 1 en Costa Rica, que nos presenta la trivia sexual de la semana. ¿Cuántos hombres con problemas de erección consultan con el médico? Tenemos 4 opciones: un 10%, una cuarta parte, la mitad o 3/4 partes. ¿Será la 1? ¿Será la 2? Ya muchos televidentes están opinando en nuestro nuevo muro en Facebook. Hágalo usted también. Medicamentos Genfar. Los hallazgos de la humanidad al alcance de todos. Para consultas con el Dr. Mauro o sus colaboradores, puede llamar al 2280-1911 o al 2280-1933.